pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me viera, te hablé sin que me oyera y todo me amargó. Ser olvidado angustia al ser humano. Se cree que con escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo, se tendrá alguien que nos recuerde más allá de la muerte. Sin embargo, hay personas que durante su vida no solo trabajan por ser recordadas, sino que luchan por ser visibilizadas. Ellos y ellas, para muchos, son los olvidados. Significa dejar de lado muchas cosas que tal vez en algún momento llegaron a ser importantes, pero que por diversas razones y factores terminan aislándose, terminan estando apartadas o lejos de la conciencia y del recuerdo permanente de las personas. La gente como que va sumergida en el caos citadino y no se percata de lo que hay alrededor, sea silla de rueda, muleta o gente. El olvido está presente en el sentido de que nos ayuda a filtrar la información que necesitamos. Yo creo que el olvido hacia las cosas en general entra cuando no son parte de tu cotidianidad. Para mí el olvido tiene que ver con los olvidados de la tierra, ¿no? Con la discriminación, con el apartar o discriminar una clase social que también tiene derecho de subsistir en el mundo y que nunca ha sido reconocida. Lo que es el olvido, porque es entendido a veces hasta como un misterio, ¿no? Desde el psicoanálisis, que si el olvido es represión de contenidos, o desde las neurociencias, que es cuando las neuronas de alguna manera no asimilan toda la información. Se te puede olvidar una persona, se te puede olvidar un anciano, se te puede olvidar lo lento que es para él moverse, porque tu naturalidad es moverte rápido, ir directo a lo que vas y ya. Nuestra sociedad no está acostumbrada o todavía no tiene la sensibilidad de saber tratar con personas con discapacidad. El hecho de olvidar o de actuar como si no estuvieran los adultos mayores o las personas con discapacidad o capacidades diferentes, es que es en imagen, en espejo de lo que no queremos ser. Definitivamente si no hay contacto con una persona con discapacidad, ellas no se percatan que existen. Y te lo puedo decir desde incluso mi propia visión. Mi discapacidad proviene por un accidente de tránsito. Antes del accidente de tránsito yo sabía que existían las personas con discapacidad, pero no sabía sus necesidades. La única forma de uno conocer las necesidades es que tengas contacto con ella o que tú mismo estés padeciéndolo. El no ver es una defensa, a modo de defensa de no enfrentar con cosas que podrían estar presentes y que tienen que ver con situaciones más de desplazamiento y de marginalidad en algunos casos a nivel social. Porque quizá uno lo empieza a observar cuando entra en tu normalidad, en tu cotidianidad. Yo los veo siempre en ensayo y para mí es común estar con ellos, saber que José usa un solo zapato y que de hecho se ríe de eso y para él es normal. O que a Fabiola le cuesta ir de un punto a otro punto porque no hay una rampa. Pero quizás sea buena la invitación a acercarse a esas cosas que son muy distantes aparentemente para nosotros. Porque uno no sabe en qué momento se va a volver más lento o en qué momento vas a necesitar ciertas cosas que se salen de tu rango de naturalidad. 100 años pienso en ti. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver
Nosotros tenemos una fundación que se llama Pequeño Gran Mundo Venezuela. Es una organización social de personas de baja talla que congrega a personas a nivel nacional de Venezuela con mis características. Prácticamente el mundo y todas las cosas que ha hecho el ser humano durante toda la historia ha sido creada para la gente que tiene un tamaño convencional. En ese momento prácticamente es cuando tu mundo cambia, cuando por primera vez tú te das cuenta de las realidades, inclusive no solamente a nivel de barreras arquitectónicas, sino actitudinales. Si bien es cierto que acá hemos hecho algunos avances y en otros países podemos apreciar también avances considerables con respecto a la discapacidad, la gente no deja de percibirnos distintos y diferentes. Al promover el potencial, al promover las capacidades, está por un lado derribando las barreras culturales, las barreras actitudinales de todo el entorno social y humano, que son las que cuando también ellos cambien van a acercar la sociedad a las personas con discapacidad. Nosotros que a diario vemos una situación permanente de barreras en la infraestructura, en el urbanismo, nos recuerdan la lucha que tenemos que seguir dando. Hay algunas aceras que vienen con su rampa, unas rampas que no son definitivamente para personas en silla de ruedas, sino para carretillas. En algunos casos las rampas terminan siendo para nosotros unas rampas para practicar deportes extremos. Yo me he tenido que aprender las aceras de las zonas por donde más ando para saber dónde hay rampas y dónde no. Si tomamos en cuenta la escalera, las escaleras son un tamaño y una medida para una persona que tiene una pierna mucho más larga que la nuestra. Pues. Tenemos una ley de personas con discapacidad proclamada en el 2007, que pues evidentemente nos posiciona como sujetos de derecho. Se agradece que se haya hecho una ley para personas con discapacidad porque definitivamente ahí sí estamos en completo olvido. Tenemos también la inserción laboral, que establece que el 5% de todo el personal de una empresa pública o privada deben ser personas con discapacidad. Lo que necesitamos es que se nos dé la oportunidad y que tratemos de sesgar un poquito de lado todos esos prejuicios y comencemos a abrir la mente y dejar que las cosas fluyan y dejarnos trabajar. Más allá de una rampa, más allá de un espacio más accesible, tenemos las condiciones de humanizar y sembrar más valores a nuestros venezolanos y venezolanas para que realmente se volquen en esta lucha de tener una sociedad accesible para todos y todas. Entonces cuando yo jugaba béisbol, yo recuerdo que a mí me costaba envasarme y hasta lograr batear. Pero los amigos me obligaron a que sí, bueno, me sacaban out cada vez que yo bateaba, pero bueno, lucha, y llegó un día que yo llegué y batía y me envasé y los muchachos salieron y me abrazaron, pero viste que sí pudiste y tal. Si no tengan, una rosa pintada de azul es un motivo, una simple estrellita de mar es un motivo, escribir un poema es fácil si existe un motivo. La normalización de la presencia de personas con discapacidad en el imaginario colectivo pasa por su incorporación a los medios audiovisuales. Así como la diversidad cultural se ha ido incorporando a la pantalla, se hace necesario que las personas con discapacidad protagonicen la programación y sus logros estén en los contenidos informativos. Esos términos de normal y anormalidad están de alguna manera delimitados por esa misma condicionamiento social dado por los medios de comunicación, por las campañas publicitarias. Se empezó a vender a ese hombre blanco europeo que era el hombre de ojos azules, perfilado. No porque se corresponda con la verdadera realidad social de los individuos. Y eso de alguna manera se traspoló hacia todas las sociedades del mundo para imponer un prototipo y un prototipo de hombre y de mujer que era el que tenía prevalencia o que estaba por encima de las otras etnias humanas del mundo entero. ¿Qué sucede? Los medios de comunicación irrumpen para comenzar a modelar conductas, para comenzar a dictar maneras de pensar, de sentir, de ver el mundo,
y dentro de esa percepción no entramos las personas con discapacidad. Ese era el prototipo de ser y lo demás era negado, los indígenas, las personas con discapacidad, bueno, y la gente de baja talla, por supuesto. Más allá de que sí estén cada vez más integrados a la sociedad y se estén abriendo muchísimos más espacios donde se les permite estar como el derecho que tienen a las personas con síndrome de Down y discapacidad en general, sigue habiendo un problema que es de exclusión, y exclusión es no estar en un sitio, o sea, son sujetos que no están. No hemos tenido realmente el impacto que hasta ahora, por el tipo de actividades que nosotros hemos realizado en los últimos años, en ámbitos como el deporte, como la cultura, a nivel de comunicación social, o mostrando lo que son las políticas públicas que el Estado venezolano ha venido realizando en estos últimos 14 años, no se ha podido visibilizar con contundencia lo que es la participación de nosotros, las personas con discapacidad. Quien tiene más poder adquisitivo, más poder económico y psicosocial es el que mejor alternativas tiene, el que más escaños escala. Y las personas con síndrome de Down o discapacidad que no tienen tantos recursos, pues si bien son atendidos socialmente, la educación tiene un techo y normalmente terminan en sus casas. Técnicamente antes estábamos invisibilizados, nadie hablaba de nosotros, o cuando aparecíamos en los medios era solamente para destacar una situación de lástima o alguna estrella solamente por caridad. Además de que hay un tabú social que también los considera o un castigo o una vergüenza, entonces es mejor esconderlo, ¿no? Entonces, claro, lo que se esconde no se conoce y lo que yo no conozco tiendo a rechazarlo. Hoy en día, a pesar que son píldoras, por lo menos se ve que hay cierto interés, pero no se termina de perder el miedo de ver a una persona en silla de rueda, por ejemplo, presentando un programa de televisión, porque algunos productores todavía tienen, digamos que esa mentalidad de hace 14 años y les da miedo avanzar a esa evolución que las personas con discapacidad ya tienen y están capacitadas profesionalmente inclusive para tener roles importantes en los medios de comunicación. Tenemos que perder ese miedo y empezar en la construcción de programas informativos, de televisión, de radio, poder darle un cambio cultural a las personas para que ellas entiendan que el proceso de inclusión se da de manera diaria. Entonces yo dije, no, nada, pues sí, soy ciega y para que este mundo sea mundo tiene que haber de todo. Y si a mí me tocó ser ciega, pues lo asumo con orgullo y hoy en día puedo decir que sí, soy una mujer con discapacidad visual, orgullosa de serlo, y si de verdad, en serio, me tocase volver a vivir esta experiencia, lo haría porque me ha hecho crecer como persona, sensibilizarme y aprender a ver, aunque no vea, el mundo desde otra perspectiva. Una rosa pintada de azul. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. Nos han acostumbrado a ver a las personas con discapacidad desde dos lugares, superhéroes o víctimas. Imaginar a las personas con discapacidad con una vida plena es un ejercicio que no todos pueden realizar. Las personas que van a ver a continuación esperan el aplauso desde el placer estético y no desde la compasión. A la hora de tener alguna actuación es demasiado, o sea, se siente algo que nunca jamás en mi vida lo había sentido. De las cosas de la vida, esto fue lo que mejor me pudo haber pasado, ¿sabes? Porque redireccionó mi perspectiva acerca de cómo vivir. Un poco loco cuando a uno le dicen hago danza y la gente se te queda viendo así, pero estás en una silla. Y cuando lo ven es diferente, entonces los conversatorios como que van a eso, ¿no? A cómo te sientes, o yo tengo una hija que tiene alguna discapacidad, ¿cómo la puedo ayudar?
y me invitaron a participar en un proyecto de danza y discapacidad y bueno, realmente me enamoré y empecé a estudiar sobre eso y bueno, aquí ya llevo 15 años estudiando y ejerciendo danza de habilidades mixtas, que es la que lo estoy desarrollando ahora. Había como una especie de casting para un proyecto, que no sé qué, y cuando llegamos me agarró ahí otra persona que también tiene discapacidad y me puso a hacer unas cosas y yo decía, oye, pero es que yo no soy bailarín, yo nunca he hecho una punta, yo nunca he hecho nada. Estábamos marchando por la sexodiversidad y me lo encontré ese día y pudimos platicar un poco. Me conversó sobre la compañía y nada, pues no lo pensé dos veces. Que yo quedé en silla de ruedas y se me abrieron 1.000 millones de puertas. Yo entré a la danza por la silla de ruedas, a pesar de que me gustaba cuando caminaba, pero nunca me había atrevido a hacerlo. Practicaba fútbol desde los 6 años y tenía como una noción del cuerpo bastante rígida. Enfrentarme a algo tan sublime como la danza, donde a veces estas características de las que te hablaba pasan a segundo plano, sino que entra a funcionar el sentimiento, el corazón, las emociones. El cuerpo entra como en otro estado, en otro nivel. Sentía un vacío que no sabía por qué era y desde que llegué a la danza con Alexander me di cuenta que, o sea, es lo que me llena, pues es lo que en realidad me gusta. Yo soy de las que cree, y por eso elegí la danza, que cuando ves algo en escena te transforma y es imposible volver atrás, es como una gota más dentro del agua. Creo vibración, creo cambio, creo secuelas. Cualquier tipo de cuerpo puede manejar un movimiento individual, que cuando lo compartes con otro cuerpo que tiene diferentes habilidades, diferentes conocimientos, diferentes puntos de vista, se crea algo mágico, algo que no hubieses creado con tus estándares perfeccionistas de mirar la danza. Las personas cuando ven las sillas, los bastones, como que sienten un cierto rechazo al principio, pero luego ellos dicen que se les olvida que existen sillas, sino que lo vuelven un elemento, porque las sillas y los bastones y las muletas forman parte de la escenografía y de los bailarines. Una de las cosas que más gusto me da de la danza, o de lo que más me gusta disfrutar de la danza, es que me puedo olvidar de lo que pasa afuera. Por razones naturales, enfermedad, necesidades que como seres humanos tenemos, quedan en un segundo plano al momento que estás disfrutando el bailar. La danza es mi trabajo, pero también es la llave para salir de la rutina, para salir del caos. Creo que las personas deberían buscar su llave y ver cómo se escapan un poquito de ese caos. Caminando la vida, no vuelvo a juntar. Qué bonitos ojos tiene debajo de esa doncella, debajo de esa doncella, qué bonitos ojos tiene. La resiliencia es la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias y salir victoriosas de estas. Las personas con discapacidad hacen uso de ella para llevar una vida en igualdad de condiciones. Del otro lado esperan empatía y la resignificación de todo aquello que ayer era correcto y hoy discrimina. Hablamos de la adaptación del lenguaje, porque con las palabras podemos herir o dignificar. Al final, la resiliencia compromete a ambas partes. Todos somos seres resilientes, lo que hay que entrenarse. Lástima que hay que vivir experiencias difíciles, adversas para darte cuenta. Yo me enfermé con cáncer a los 16 años, eso fue en el 2006. En el 2007 me dieron el diagnóstico como tal y en el año 2011 me amputaron. Me hicieron fue una desarticulación de la pierna izquierda. Un nervio de la médula se me inflamó y quedé en silla de ruedas hace 6 años. Cuando Camilo nace, a mí lo sacan de mí a las 9 de la noche y me lo permiten ver a las 9:30 de la noche del otro día. Imagínate, son 12 horas de angustia porque yo lo único que sabía fue lo que me dijo mi obstetra, que fue, mira, el niño nació con los ojos un poco separados. Fue una enfermera al día siguiente, como a las 7 de la mañana, que me dijo, tú eres la mamá del niño con síndrome de Down que nació anoche. Finalmente lo logró ver y para mí era un niño perfecto, estaba completo y era bellísimo. Me pude adaptar con mucha facilidad a las nuevas situaciones o a los nuevos retos pues, que tenía que ir enfrentando. Pero considero que, gracias al apoyo sobre todo familiar que tuve,
el cambio no fue tan brusco. Tenía muchas personas que me rodeaban cuando quedé en silla de ruedas, quedé prácticamente solo mi mamá y yo, más nadie, y no fue fácil. En particular su condición es como si te dijera que tiene el cabello castaño o negro, o sea, es un atributo más de él, yo no lo veo como una tragedia. Ya no caminas, que ya no corres, que ya no puedes saltar como antes lo hacía, no es fácil. El cambio significativo para conmigo mismo no fue tanto. Ahora, cuando me tengo que enfrentar a la calle, qué sé yo, vas caminando por una acera y la gente se te queda viendo así como que, oye, un bicho raro, no sé. Bueno, ahora tengo a mi hijo que necesita que yo le prepare un mundo para que lo reciba, ¿no? Fue cuando surgió Orgullo Down Venezuela. Decidí venirme a Caracas a superarme, pues. Creo que lo más dificultoso para mí en ese momento fue el poder entender por primera vez porque los de afuera te ven distinto. Gracias a Dios empecé con colectivos de discapacidad, logré tener mi casa, me uní al grupo de la sexogenerodiversidad a luchar por los derechos de las personas homosexuales, transexuales. Y nada, pues así he ido participando en muchas organizaciones. Si han sido trabajadas bien las emociones, hay una evolución personal que la da la posibilidad de superar la adversidad, que ahora la psicología llama resiliencia. La única discapacidad que causa risa es la baja talla, porque el resto de la discapacidad generalmente la gente siente como cierta impresión. Mi mejor amiga, la que simplemente dejé de hablarle, porque no era que no quisiera a Camilo, pero de alguna forma nunca pudo dejar de decir la palabra mongólico para insultar a otro. Que si primero nos vendían al rey, anteriormente después pasamos esa etapa y después nos vendían no a los reyes sino al circo. Surge el circo y en el circo, bueno, ahí termina de reelaborarse la parte esta simbólica de la risa hacia la persona pequeña. En el lenguaje sucede algo, usted habla como piensa y piensa como habla. Pensamiento y lenguaje están totalmente ligados. Y si usted tiene esa palabra en su registro lingüístico, en su pensamiento también está la discriminación acentuada. Claro, eliminar eso de la noche a la mañana nosotros sabemos que no es fácil. Tampoco eliminar la palabra enano o enana tampoco va a ser de un soplón, ¿no? Es un término despectivo y excluyente hacia una población y es importante revisarla precisamente porque en la medida en que el lenguaje cambie, va a cambiar nuestra forma de pensar, son hechos ligados. De una rosa no sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos. Enamorarse, ser sexualmente activo, tener reconocimiento social y formar parte de la historia colectiva son derechos universales. No hay exclusión alguna. Sin embargo, el día a día a veces olvida que las personas con discapacidad también están incluidas. Reconocer esto es un paso a la construcción de unas relaciones sociales más justas. No hay ninguna materia que nos hable de diversidad funcional, de diversidad en sí. Todo fue Internet. Internet fue, yo creo que la salvación, pues, porque claro, yo empecé a revisar qué era el síndrome de Down, cómo se producía, toda esa información que no tenía. Me encontré con páginas terribles que decían las 200 enfermedades que le podían dar y que le pueden dar a cualquiera. Como a los 3-4 días de estar investigando, empecé a toparme también con blogs de mamás que contaban su experiencia. Entonces, yo no le había dicho nada a nadie sobre Camilo. Hablo con Vanessa Davis del Correo del Orinoco y le digo que bueno, que yo abrí un blog que se llama Orgullo Down Venezuela y que quisiera empezar a publicar columnas que hablaran del tema. Y entonces publico la primera columna contándole al mundo que Camilo es Down. Así fue que mi entorno se enteró a través de las redes sociales. Nosotros siempre vemos la discapacidad desde lo motor, desde el movimiento, desde el cuerpo, ¿no? Y existen muchos tipos de discapacidad, ¿ok? Y todos ellos afectan la sexualidad de manera importante. Son personas y como son personas aman, se enamoran,
se ponen molestas, tienen necesidades, tienen gustos, tienen amigos, son capaces de amar, son capaces de generar amor y ser amadas. Y bueno, se pasan por las etapas de la infancia, de la adolescencia, de la adultez. Yo tuve varias experiencias con varias familias que yo me enamoraba de sus hijas, pero al saber que estaban ya conmigo de alguna manera, esas muchachas hacían relaciones de pareja conmigo, existía el rechazo, ¿no? El mundo de la discapacidad y de la discapacidad en la sexualidad es muy amplio. No solamente se pega a la persona que tú ves en una silla de ruedas y que obviamente sabemos que tiene una limitación o una diversidad funcional. Es duro, no es fácil tener una pareja cuando uno tiene condición de baja talla. Inclusive nosotros pudiéramos decir que en este caso quienes sufren más, las mujeres de baja talla. Además de la sexualidad, que es algo muy hermoso, la gente relaciona sexualidad con genitalidad, que es otra cosa. Es posible que una persona tenga un déficit sensorial, o sea, tal vez sienta menor algunas sensaciones placenteras, sobre todo cuando las discapacidades son motoras, pero no significa que el resto de mi sexualidad, que es la sensación de sentirme tocada, amada, querida, de tener un orgasmo, se relacione o se centre solamente en mis áreas genitales. Sacar del olvido a las personas con discapacidad no solo depende de las instituciones, pasa por perderle el miedo a lo desconocido y ponerse en el lugar del otro. Ya ustedes forman parte de esta red, ya ustedes forman parte de los 6 grados.